Hacemos enlace global con John Villanueva, quien se encuentra, como ustedes ya saben, en el Congreso de la República. El ministro Fausto Alvarado, titular de Justicia, se encuentra exponiendo ante el Pleno del Congreso los lineamientos de lo que sería el nuevo marco legislativo de las facultades que han pedido en materia de leyes antiterroristas. Adelante, John. Gracias, Álvaro. Estamos ya en los momentos culminantes de este debate. El ministro de Justicia, Fausto Alvarado, quien también es congresista, está en el uso de la palabra. Ha conseguido una interrupción en este momento a Henry Piz, que en nombre de la mayoría está dando el apoyo para que el gobierno pueda disponer de estas facultades y pueda legislar y dar a conocer las normas a este respecto del tema antiterrorista. Nosotros queremos leer parte, lo más importante, del artículo primero de esta ley que está pidiendo el gobierno que se le dé la posibilidad de promulgar. Dice lo siguiente: deléguese facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por el plazo de 30 días hábiles para que mediante decretos legislativos reemplace la legislación correspondiente a fin de concordar el régimen jurídico de la cadena perpetua con los puestos en la sentencia del Tribunal Constitucional. Esto es en materia antiterrorista. Hay que tener en cuenta que también está pidiendo el gobierno tener facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. En este segundo aspecto sí hay más controversia y hay algunos congresistas, como los que pertenecen a Unidad Nacional, que no estarían de acuerdo con delegar facultades en materia de seguridad ciudadana, pero sí hacerlo en materia de leyes antiterroristas. En estos momentos vuelve a hacer uso de la palabra el ministro de Justicia, Fausto Alvarado, y posteriormente ya no se prevé la intervención de muchos oradores, ya podrían pasar directamente a la votación. Según el presidente del Congreso, el pleno de hoy estaría terminando antes de las 7 de la noche. Así es que vamos a escuchar algunos breves instantes al ministro de Justicia. Sin solución de continuidad, principalmente lo que es el tipo de terrorismo que está consagrado en el decreto ley 25475. Obviamente los otros dispositivos, el de traición a la patria, que ha sido declarado inconstitucional, y acá quiero detenerme para responderle a mi estimado colega Rafael Rey, debe estar viéndome de repente en alguna de las cámaras de televisión, en alguno de los salones, que sí se puede entender cuando se lee bien, porque el Tribunal Constitucional lo que ha declarado inconstitucional son algunos artículos de estos decretos, más no los decretos en su conjunto. Y en el caso del decreto que he mencionado, ha declarado inconstitucional la parte referente al artículo 7º y un inciso, por ahí otro tema, principalmente referente a la apología. En el otro caso, presidente, el de traición a la patria, era obvio, señor presidente, que una figura como esta fue hecha exclusivamente para poder juzgar en el fuero militar a civiles, dado que la Constitución solamente permite en los casos de civiles el juzgamiento por el caso de delito de traición a la patria. Ahora, presidente, enfrentarnos a esta situación sigue requiriendo una participación tenaz, lo que ha significado para el gobierno y tener que asumir lo que es el costo político de tener que arreglar este tema. Y dentro de eso, señor presidente, le ha puesto todo el empeño, y eso también quiero contestarle al congresista Barba, que sí, señor presidente, sí ha habido gente de este gobierno que le ha hecho ver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a miembros de la Corte Interamericana de San José que estamos frente a un gobierno democrático y que el hecho de pasar de una etapa negra en materia de derechos humanos a una etapa blanca pasa por grises. Y ese es un proceso, señor presidente, que estamos realizando. Y tal es así que venimos acatando, en cuanto es posible al Estado, las recomendaciones de la Corte, de la Comisión Interamericana, y dando cumplimiento a las sentencias de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Costa Rica. Por eso, señor presidente, no quiero entrar en más detalles, pero quiero que, con todo el respeto que merece el Parlamento, el Poder Ejecutivo quiera asumir esta responsabilidad de darle al país, señor presidente, y darle el mensaje al mundo que el Perú ha regenerado su legislación contra esta besanía que significa el terrorismo y que impone sanciones como se precia, como nación que sabe defender los derechos humanos
pero que también como democracia es firme, es enérgica y es valiente, señor presidente, para condenar todos los actos de terror que se den en el país. Y quiero dentro de esto, señor presidente, de una manera que no puedo dejar dentro de las propuestas presentadas a este Parlamento, también se ha presentado la propuesta con referente al tema de seguridad ciudadana. Y sobre eso quiero referirme, señor presidente. Cuando condenamos la violencia, la condenamos en todas sus formas, no solamente aquella que proviene del terrorismo, sino también, señor presidente, aquella violencia que viene de la delincuencia organizada y no organizada, aquella violencia que viene del narcotráfico, porque creemos, señor presidente, que el Estado tiene como deber esencial, fundamental y la razón de ser, el dar seguridad a sus ciudadanos. Si no se tiene, señor presidente, la seguridad personal con respecto a la vida, al cuerpo, a la salud, y la seguridad al patrimonio y la seguridad jurídica, señor presidente, no hay forma de hacer un país, no hay forma de construir una economía. Por eso que la seguridad ciudadana, señor presidente, hay que entenderla dentro del plano económico. ¿De qué le sirve a un ciudadano trabajar, alcanzar bienes cuando no tiene quien lo proteja? Pensemos en lo que es hoy día el país. Hoy día el país, la mayoría de trabajadores residen en las partes alejadas de los centros de trabajo y no pueden regresar a sus casas si no regresan antes de las 8 de la noche porque prácticamente están desguarnecidos. Por eso en la inmediatez, señor presidente, y la urgencia con respecto a este punto de seguridad ciudadana. Y quiero hacer mención que en su oportunidad el Poder Ejecutivo presentó una serie de proyectos, 10, si mal no recuerdo, señor presidente, habiendo logrado que solamente se apruebe uno de ellos, que es el de el régimen de beneficios penitenciarios. Pero faltan aprobar, señor presidente, una serie de dispositivos, 9 de ellos, para los cuales estamos pidiendo las facultades extraordinarias y podemos, señor presidente, en su momento condensar las materias específicas a que se refieren, pero que se encuentran condensadas, señor presidente, y resumidas en lo que es el tema de seguridad ciudadana, con lo cual estamos cumpliendo con el artículo 104. Y finalmente, señor presidente, quiero referirme a los plazos. Si bien es cierto, en uno de ellos pedimos 30 días para legislar sobre este tema de terrorismo, ese es un plazo, señor presidente. No significa que no se pueda hacer antes en la medida en que se tenga bien estudiado y bien determinado lo que es el dispositivo. Por lo demás, señor presidente, el Poder Ejecutivo, con todo respeto, le viene a pedir al Poder Legislativo para que ejerciendo su derecho, aquí no se trata de ninguna abdicación, que ejerza su derecho de otorgar facultades extraordinarias conforme al artículo 104, nos conceda, señor presidente, ese privilegio de asumir nosotros la responsabilidad en la dación de la legislación referente al tema de terrorismo, presidente. Gracias. Gracias, señor ministro. Como se había anunciado... Bien, hay que tener en cuenta que esta es la primera vez que el gobierno de Alejandro Toledo pide estas facultades extraordinarias en esta oportunidad para legislar en materia antiterrorista, pero esto tiene antecedentes democráticos en anteriores gobiernos, tal como lo señaló en su discurso en el Tausen. Esta solicitud está amparada en el artículo 104 de la Constitución y fue utilizada por el gobierno democrático de Fernando Belaúnde. En dicho gobierno se dieron 349 decretos legislativos bajo el amparo de esta solicitud, y durante el gobierno democrático de Alan García se dieron 264. Las leyes autoritativas en el primer caso, en el gobierno de Belaúnde, fueron 50, y en el segundo caso, el gobierno de García, fueron 30. Por lo tanto, los antecedentes existen y es muy probable que en pocos minutos más se esté concretando esta entrega de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, al gobierno de Alejandro Toledo, para que dé normas referidas a el tema del antiterrorismo. Bien, entonces nosotros vamos a regresar desde el Congreso en cualquier momento, ya seguramente con la votación. Adelante, Álvaro, en estudio. Así es, John, efectivamente estamos regresando en cualquier instante, amigos, con la decisión que tome el Pleno del Congreso, que probablemente, según todos los análisis, parece ser que se procedería por la concesión de estas facultades requeridas por el Ejecutivo. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias en red en solo unos segundos. La sesión recurre en el Palacio Legislativo, ahí está John Villanueva. Vamos a ver qué información nos tiene. Adelante, John. Gracias, Jessica. Bueno, hace unos minutos se aprobó
delegar facultades legislativas extraordinarias al gobierno para que dé normas en materia antiterrorista. Votaron a favor 58 congresistas, en contra 40 y se abstuvieron 4 personas. En estos momentos está declarando a la prensa, tal como ustedes lo pueden ver, el ministro de Justicia, Fausto Alvarado, quien también es congresista y sustentó aquí el punto de vista del gobierno. Vamos a tratar de captar algunas de sus declaraciones. Formación de la comisión, que significan los miembros, los nombres, es una resolución suprema, la decide el presidente de la República, refrendada por el... Veremos en su momento, no me apuren, ya me perdieron la hora. No, el APRA es una defensa natural, ellos están en la oposición y normalmente cuando se está en la oposición siempre uno se opone a que den facultades delegadas. Yo, como dije, he podido citar una serie de historias en donde durante el gobierno aprista se ha concedido facultades y también el grupo parlamentario aprista le concedió facultades extraordinarias al gobierno de Fujimori. Y si no recordemos el año 91, no recuerdo, pero no ha venido el asunto. El asunto al final se ha visto que no se trata de ninguna abdicación del Congreso, sino que ha ejercido un derecho, es decir, trasladar la facultad al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, para que legisle sobre la materia. Señores, muchas gracias. Ministro, si me permite, por favor, estamos en vivo, en directo. Ministro, no, bueno, lamentablemente ya parece que no vamos a poder obtener las declaraciones del ministro, sin embargo, vamos a hacer lo posible para poder llegar hasta donde él se encuentra. Ya está a punto de subir a su vehículo oficial porque queríamos recabar algunas declaraciones concernientes a su parecer sobre el tema de la delegación de facultades. Ministro, por favor, si me permite, estamos en vivo y en directo para Canal 13, por favor, solamente un par de minutos, por favor. Si me permite su opinión sobre este balance que usted puede hacer sobre esta votación que al final no fue tan holgada como algunos pudieran pensar, 58 a favor y 40 en contra. Bueno, probablemente por algunas discrepancias menores y habiéndose votado todo en paquete puedan haber habido algunos votos, pero lo importante es la altura de este debate, en donde se demostró que el hecho de otorgar facultades el Congreso al Poder Ejecutivo no significa ninguna abdicación a su función legisladora, sino por el contrario el uso de un instrumento, de un derecho que le confiere la propia Constitución en su artículo 104. Y en tal sentido, lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo es seguir con la responsabilidad de llevar adelante todo este proceso que impone la transición democrática para poder zanjar en definitiva este tema de la legislación terrorista. Ahora, en el tema de la legislación terrorista sí se ha aceptado dar facultades, pero no así en el tema de seguridad ciudadana. Bueno, eso ha quedado al voto, no ha sido votado, por lo tanto no ha sido ni rechazado ni admitido, ¿no? ¿No es reclamar con demasiada urgencia esta facultad de parte del gobierno? Según algunos congresistas como Javier Barrón, ellos decían que efectivamente, a pesar que había una presión social, no hay tanta urgencia como para dar estas normas. Bueno, sí hay bastante presión de la ciudadanía, o sea, fuera del tema de terrorismo, que es un tema ya vencido, ahora estamos en la labor netamente punitiva, ¿no? Sí hay una violencia de la delincuencia, ¿no?, que se expresa en las calles, ¿no? Los asaltos son materia de todos los días. Yo creo que en eso sí la ciudadanía está muy preocupada con ese tema. Y en tal sentido, recogiendo ese clamor, hace ya varios meses el Poder Ejecutivo envió 10 proyectos de ley, de los cuales uno solo se ha aprobado. Entonces creo que... ¿Falta celeridad, considera usted? Creo que hay que darle la importancia debida a este tema de la violencia. Y la seguridad ciudadana es un principio, vamos a decir, etiológico de nacimiento del Estado. El Estado nace para dar seguridad. O sea, pierde su razón de ser el Estado en la medida que no le da seguridad a los ciudadanos. Y volviendo al tema del terrorismo, ¿cuántos días o cuánto tiempo se demorará el gobierno en ejercer estas facultades que hoy han sido delegadas? No, los 30 días hábiles, creo que si se tiene antes algunos dispositivos se irán dando. Y de esa manera entonces se va a eliminar, por ejemplo, el régimen de jueces sin rostro y la potestad del fuero militar. Eso fue eliminado por el propio gobierno de Fujimori, que fue reconociendo el grave error en que había incurrido. No nos pueden decir de que no había la cantidad de peruanos suficientes como para dar la cara y juzgar, y que no había la cantidad de civiles suficientes para haber hecho los juzgamientos. El propio gobierno de Fujimori en el año 97 dejó sin efecto las normas relativas a los jueces sin rostro y a los tribunales militares. Entonces no es un tema que se haya dejado sin efecto a raíz de esta sentencia, sino ya anteriormente.
Congresista, muchas gracias, muy amable. Bien, de esta manera entonces se está poniendo punto final al debate parlamentario del día de hoy y nuevamente el Poder Ejecutivo salió triunfante en esta votación, a pesar que había algunos integrantes de Unidad Nacional y del FIM que votaron en contra. La célula parlamentaria aprista había anunciado ya que se iba a oponer, pero eso no fue suficiente y al final, por 58 votos a favor y 40 en contra, finalmente el Congreso ha aceptado delegar estas facultades y ahora el gobierno tendrá 30 días para dictar normas en materia de leyes antiterroristas. Es lo que podemos informar por ahora. Jessica, adelante tú en estudios. Muchísimas gracias, John. Definitivamente te agradecemos por esta primicia, este diálogo del ministro de Justicia con Red Global. Hemos visto el esfuerzo, pero bien valió la pena. Bien, ahora sí hacemos una nueva pausa. Regresamos con más información.